de sangre. Y vamos a continuar para poder hacer que la palabra de Dios se convierta en el instructivo más excelente para sus hijos. Tomen sus lugares, por favor, y pongan su atención a la palabra de Dios en esta tarde. Terminamos la semana pasada hablando de el acontecimiento o la parábola o lo que Cristo habló acerca de el rico y Lázaro. ¿Se recuerdan ustedes? Donde aseguraba el rico que si alguien resucitara de entre los muertos, su familia iba a poder creer en el Evangelio. Sin embargo, la respuesta de Abraham fue clara y específica cuando le dijo que tenían las Escrituras, y si no creen a las Escrituras, no importa cuántos muertos resuciten, porque no hay nada que cambie lo que Dios estableció. Tenemos la palabra profética más permanente, más segura, más real, a la cual nosotros tenemos que estar muy atentos, dice la Biblia, como una antorcha que alumbra. Aquí está la luz, aquí está la lumbre, aquí está la luz que necesitamos para poder servir a Jesucristo. Ahora, vemos nosotros en esencia lo que Jesús les dijo a sus discípulos acerca de la importancia que tiene el conocimiento, pero sobre todo la iluminación de Dios. El conocimiento no lo es todo, se necesita tener la iluminación del conocimiento para poder tener revelación. Para esto se necesita que al nosotros recibir las verdades sobrenaturales de la Biblia, es solamente a través de estas verdades reveladas por Jesucristo que se puede alcanzar lo que es el verdadero conocimiento. Aunque los discípulos en su momento fueron tardos para entender, finalmente pudieron ver con claridad lo que es la revelación de la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En otras palabras, se necesita la iluminación del conocimiento que estamos recibiendo por el Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo para poder entenderlo. Ahora, en Isaías 29, versículos 18 y 19, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción para que podamos nosotros mejor comprender lo que estoy tratando de decirles. Dice en el versículo 18 del libro de Isaías, capítulo 29, hablando naturalmente de la venida de Jesucristo a concretar el nuevo pacto de sangre que Él vino a establecer cuando vino a esta tierra. En aquel tiempo, es decir, cuando viniera la iluminación, cuando viniera el Espíritu Santo a revelar después de llevarse a cabo el sacrificio de Jesucristo,
los sordos van a oír las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Es decir, que llegaría el momento en que Dios iba a dar una revelación más profunda acerca de lo que es este pacto que Él vino a establecer, pero tendría entonces que haber iluminación. Y cuando nosotros vemos lo que sucedió en el capítulo 24 del libro de Lucas, vemos que después de la resurrección de Jesucristo, Lucas 24, versículos 45 y 46, vemos que Jesús les abre el entendimiento para que ellos puedan entender el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan los que iban caminos a Emaús, a estos discípulos? Dice que les abrió el sentido para que entendieran el Antiguo Testamento, es decir, las Escrituras. Y díjoles así, que escrito está, que era necesario que Jesucristo padeciese, que fuera muerto y resucitado al tercer día. Es decir, todo esto formaba parte del plan de Dios, pero que habían sido tardos de entendimiento para conocer todas estas revelaciones. Lo que está diciendo aquí Jesús, que las Escrituras estaba revelado precisamente que el Cristo, el Mesías, vendría. Número 1, tenía que padecer. Número 2, después resucitar de entre los muertos. Es decir, tenía que resucitar a los 3 días. Y les da, después de la resurrección, la clave para entender el Antiguo Testamento. Es decir, que esto es como 2 pactos o 2 testamentos que están unidos en una sola verdad. No es que el Antiguo Testamento esté separado del Nuevo Testamento, sino que estamos hablando de 2 pactos, 2 testamentos que contienen una sola verdad. No hay motivo para confundirse ni para no comprender esta verdad que está revelada en el Antiguo Testamento tanto como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos dice lo que iba a suceder. En el Nuevo Testamento se nos dice lo que sucedió. Y tenemos que entender que Dios desde un principio estableció un pacto de sangre con Israel para tener comunión con Él. Si a ustedes les gusta mucho leer la Biblia, lean el libro de Éxodo y se van a dar cuenta cómo Dios estableció un pacto de sangre con Israel por medio del tabernáculo para tener comunión con ellos. Y todo lo que contenía, dice, también les recomiendo el capítulo 9 de Hebreos, que todo lo que contenía el tabernáculo era ¿qué? Lo que dice Hebreos 10:1, era la sombra del real tabernáculo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 2 pactos de sangre que Dios estableció. Este pacto de sangre que Dios estableció
a través de el tabernáculo en el libro de Éxodo, cuando Dios le dio exactamente la forma, las órdenes, el sistema y todo lo que tendría que llevarse a cabo para ofrecer presentes y sacrificios en el tabernáculo para que Israel tuviera comunión con Dios. Entonces es ahí donde se establece el primer pacto con los hombres. Es decir, Dios hace pacto con el hombre para que de esta manera el hombre pudiera tener comunión con Él, a través de los presentes y de los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo. Mas estando ya presente Cristo, dice Hebreos 9:11, pontífice de los bienes que habían de venir, aquí es precisamente donde se establece el nuevo pacto, donde se establece perfectamente dos pactos unidos en una sola verdad, que es Jesucristo. Por eso decía que en el Antiguo Testamento es la sombra, nos dice lo que va a suceder. En el Nuevo Testamento se nos dice lo que sucedió. Todo lo que estaba profetizado se cumplió en Jesucristo. Es decir, es la historia de Dios entrando en un pacto de sangre con nosotros a través de Jesucristo, el Cordero de Dios. A través de Jesucristo, el Cordero inmolado, el Cordero sacrificado en la cruz del Calvario. El pacto de sangre que Dios estableció en el libro de Éxodo, con Israel, es ese pacto de sangre, es el hilo que corre desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, que abarca absolutamente toda la Biblia. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiso decir o nos quiso enseñar en Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a tratar de establecer esto porque es muy, muy importante que cada uno de ustedes lo comprenda perfectamente. Aquí en Mateo capítulo 5, versículo 17, nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Es decir, la ley no fue abrogada con la muerte de Cristo. Escuchen bien esto porque es muy importante. Vamos, número uno, a establecer esto para que ustedes lo puedan comprender. Pero si se me quedan a medio camino no lo van a entender. Así que si no lo logro completar hoy, su responsabilidad va a ser estar aquí el próximo jueves para que lo entiendan mejor. Primero quiero que vayamos al libro de los Romanos, capítulo 7. Ojalá que me pudieran proporcionar un poquito de agua. Romanos capítulo 7, y vamos a comenzar a leer el capítulo 7. Escuchen, Jesús dijo, Mateo 5, 17, que la ley no fue abrogada con la muerte de Cristo, pero vamos a establecer aquí y vamos a sacar una verdad muy importante. Vean ustedes cómo comienza hablando el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley dijera: no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Es decir, la ley de Dios despierta o se dirige a nuestro estilo de vida, a nuestras costumbres, se dirige a nuestra inmoralidad y la descubre. Es decir, cuando Dios nos dice no codiciarás, no robarás, está diciéndonos Dios, tu carácter es de ratero, de inmoral, de codicioso. Y cuando Dios se dirige a nosotros, despierta en nosotros un espíritu que nos hace ver lo que nosotros necesitamos cambiar. Por eso, lo que Dios escribió es bueno, todo lo que Dios es bueno. Y el mandamiento, digamos que el mandamiento que Dios da, despierta en nosotros ese deseo de la concupiscencia, lo descubre, lo delata, y ahora Dios nos dice, tienes que empezar a trabajar ahí, para poder verdaderamente ser hijo de Dios. Porque sin la ley el pecado está muerto. Si nadie te dice lo que es el pecado, lo único que tienes es tu conciencia. Así que yo sin ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió. Escuchen ustedes, y yo determinadamente, voluntariamente, decidí morir al pecado. Cuando la ley me dijo, no robarás, yo digo, no voy a robar. Y comienza a morir nuestro hombre personal, el yo. Comenzamos a sepultar y comenzamos a obedecer las leyes de Dios. Y ahí es que el mandamiento intimado para vida para mí era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera, dice el apóstol Pablo, que a la verdad la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Es decir, la ley a la verdad es santa. Todo lo que Dios estableció desde el principio es santo. Todo lo estableció precisamente para que nosotros, a través de este conocimiento, pudiéramos vernos como en un espejo. Porque es exactamente lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo en el que nos paramos enfrente y penetra hasta los tuétanos de nuestro cuerpo y nos descubre los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. En primera de Timoteo, 1, versículos 8 al 10, primera de Timoteo 1, del 8 al 10, sabemos empero que la ley es buena, si alguno usa de ella legítimamente. Escuchen ustedes, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo o para el que no necesita arrepentirse. Al que dice yo no necesito a Dios, entonces para ti no es la ley. Yo me persino todas las mañanas, yo todos los días no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, no tomo, no fumo. Eso significa no necesito la ley de Dios. La ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los que necesitan arrepentirse, para los que necesitan cambiar su estilo de vida. Es puesta para los impíos, dice el apóstol Pablo, y para los pecadores, para los malos, para los profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas, es decir, para los que matan aún a sus padres, a sus madres, como homicidas, para los fornicarios,
para los sodomitas, para los ladrones, de hombres, para los mentirosos, para los perjuros. Y si alguna cosa se me pasó, dice Pablo, ahí ustedes analicen. Bien, pero dice claramente que todo esto es algo que necesitamos nosotros comprender, porque según el Evangelio de la gloria de Dios, bendito el cual a mí me ha sido encargado. Es decir, hay cristianos por ignorancia tremenda al pacto de sangre que Dios estableció en Jesucristo y dicen, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y pudiéramos decir que es verdad, es una verdad a medias, porque no entienden que Dios le dio leyes al pueblo de Israel. Ahora, cuando Jesucristo dijo esto en Mateo 5:17, ¿de cuál ley está hablando? Esa es una pregunta que ustedes inmediatamente deben de hacer. ¿Por qué? Porque Dios les dio, a los israelitas no les dio ley, sino que les dio leyes. Subrayen esto, muy importante. No entendían que las leyes de Dios se dividían en tres. Y la pregunta es, ¿a cuál ley se está refiriendo Jesús? ¿A cuál ley se está refiriendo el apóstol Pablo, que dice que es buena porque es puesta para esa lista de pecados que él declara allí? Vamos a ver. Número 1, porque la ley ceremonial está establecida en el libro de Levítico. Número 1, la ley civil en el libro de Deuteronomio y la ley moral dada a los levitas. Y la pregunta, ¿cuál es la ley que dice la Biblia que fue abrogada? Porque hay también hay claramente establecido en la Biblia donde dice que hubo una ley que fue abrogada. Ahora, ¿cuál fue abrogada? ¿La ley ceremonial, la ley civil o la ley moral? Por eso es importante cuando alguien dice que ninguna tilde, dice una porción de la Biblia, de la ley fue abrogada. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia y tenemos este conocimiento y alguien me dice, la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, yo le pregunto, ¿cuál ley? ¿Bajo cuál ley? ¿O de qué me estás hablando? ¿Por qué les digo esto? Porque no fueron abolidas las leyes, sino una ley. Antes, al contrario, por ejemplo, si nosotros analizamos el capítulo 5 del libro de Mateo, léanlo completito en sus casas, encontramos que la ley de los mandamientos, lejos de haber sido abolida, fue agravada. No sé si ustedes lo han notado en la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de algunos, voy a darles unos ejemplos. Abran su Biblia en el capítulo 5 del libro de Mateo, nada más se las lo voy a hacer como una referencia para que ustedes lo comprendan mejor. Por ejemplo, Mateo 5, 27 y 28. Vamos a leer. Oísteis que fue dicho, no adulterarás.
Eso fue establecido en las leyes que Dios le dio a Moisés, que eran la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Oíste que fue dicho: no adulterarás, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Y ustedes van a notar en el capítulo 5 mucho esta frase. Por ejemplo, se repite en algunas ocasiones. Oísteis que fue dicho, versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, mas yo os digo, amen hasta sus enemigos. Increíble lo que estamos viendo. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan para cuando alguien les venga con ese cuento. Ahora, estamos hablando de 3 leyes, la ley moral. Esto contenía la ley moral. Y también estaba la ley ceremonial y la ley civil. Ya entendimos, número 1, que la ley moral son los 10 mandamientos. La ley ceremonial y la ley civil. Y escuchen ustedes, la ley de estas 3 leyes que fue abrogada fue la ley ceremonial. No se les olvide. ¿Por qué es que fue abolida la ley ceremonial? Porque claramente el apóstol dice, mudado el sacerdocio. Vean ustedes, vamos a tratar de analizarlo detenidamente en el libro de Hebreos capítulo 7. Vamos a establecer, cuando la Biblia dice que la ley fue abrogada, no está hablando de las leyes, sino que está hablando de una ley en específico, que es la ley ceremonial. Porque ya entendimos que la ley moral son los 10 mandamientos. La ley ceremonial era la ley de los sacrificios, es decir, del sacerdocio levita. Vamos a decir que el sacerdocio levita era el encargado de ejecutar todo lo que tenía que ver con la ley ceremonial. Es decir, ellos ofrecían los presentes y los sacrificios que el pueblo venía y traía a la puerta del templo o a la puerta del tabernáculo. Y ellos hacían absolutamente todos los ritos y las ceremonias que contenía el tabernáculo. En alguna ocasión yo les voy a traer una enseñanza del tabernáculo, ya la traje en una ocasión, bien podemos repetir para que la entiendan los nuevos mucho mejor. Y la ley civil tiene que ver precisamente con lo que está establecido, por ejemplo, en los países, en los estados y en las ciudades. Si tú violas la ley civil te va a ir mal, llévate un alto y vas a ver cómo te va a ir, o una luz roja, hasta puedes tener un accidente. Esa es la ley civil. Y Jesús dijo claramente acerca de la ley civil, escuchen ustedes, que hasta deberíamos de pagar impuestos, obedeciendo la ley civil. ¿Cuándo dijo Jesús esto? Cuando alguien le enseñó una moneda y le dijo, dale, aunque ustedes no se los piden, se los quitan del cheque, pero lo hacen. Tiene que pagar impuestos. Ahora, esto tiene que tener una captación muy bien clara en sus mentes para entender qué es abrogado y qué no. Es decir, la ley ceremonial que contenía el sacerdocio. ¿Por qué fue mudado el sacerdocio? Hebreos capítulo 7, versículo 11. Vamos a tratar de esclarecerlo con la Biblia para poder entenderlo mejor. En este capítulo 7, versículo 11, vean lo que el apóstol Pablo escribió. Pues
Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. Les pregunto, ¿cuál ley? Ceremonial. Muy bien. ¿Qué necesidad había que aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Es decir, el sacerdocio levita pertenecía a la familia de Moisés y de Aarón, y eran únicamente los levitas, por eso es el libro Levítico. Eran únicamente los levitas los que podían ejercer el sacerdocio. Ninguna otra de las tribus tenía la autoridad para ejercer el sacerdocio fuera de los levitas. Absolutamente nadie. Ahora, mi pregunta es, ¿de dónde sacó Roma el sacerdocio? Pues se lo sacó de la manga, porque no tiene nada que ver con la Biblia. Nada. Porque el sacerdocio fue establecido por Dios y no podían ser fuera de los levitas los sacerdotes. No debían de ser nadie fuera de lo que fuera el sacerdocio. Ahora, versículo 12, pues mudado el sacerdocio también es necesario que se haga mudanza de la ley. Otra vez les pregunto, ¿cuál ley? La ley, díganlo conmigo, ceremonial. Estamos hablando de la ley ceremonial, todo lo que tenía que ver con los presentes y los sacrificios. Por eso, aquí es precisamente donde nosotros encontramos encerrado el nuevo pacto. Porque, versículo 13, aquel el cual esto se dice de otra tribu es. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque está hablando de un sacrificio de un sacerdote que no pertenecía a la tribu de los levitas. Porque notorio es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nació de la tribu de Judá. Tribu de la cual nunca, habló Moisés tocante al sacerdocio. Es decir, que llega un sacerdote, porque Jesucristo fue el que administró el perfecto sacrificio hecho en la cruz del Calvario por el más amplio y más perfecto tabernáculo, hecho no de esta creación, porque Él vino a ofrecerse por nuestros pecados. Y escuchen ustedes, esa es la razón por la que se quitó o se mudó la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera ofrecido un sacrificio perfecto hecho una sola vez, entonces hubiera sido necesario que la ley de los sacrificios continuara. Pero de acuerdo a la Biblia, el sacrificio perfecto de Jesús quitó para siempre el pecado del mundo, mientras que los presentes y los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo quitaban temporalmente el pecado, y el hombre pecaba y tendría nuevamente que volver a venir, traer su sacrificio, traerlo a los sacerdotes para que lo administraran y así, de esta manera recibir el perdón de sus pecados. Por eso tenían que estar ofreciéndose continuamente sacrificios, continuamente. Pero aparece alguien que Moisés nunca habló del sacerdocio que existiera fuera del sacerdocio levítico, y sin embargo aparece alguien que pertenece a la tribu de Jehová, que no tenía nada que ver con el sacerdocio, y aún
dice el versículo 15, manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino la virtud de la vida indisoluble. Por eso se necesitaba, de acuerdo al versículo 17, un sacerdocio que permaneciera para siempre y que estuviera vivo para interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque los sacerdotes morían y tenían que ser reemplazados. Pero este que vino y se ofreció como cordero y que administró este sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, terminó para siempre con el pecado y ya no hay necesidad de más presentes ni sacrificios. ¿Por qué fue abolido el sacerdocio? Porque su sacrificio perfecto, dice la Biblia, hizo perfectos para siempre a los santificados. Si ustedes leen Hebreos 9, desde el primer versículo, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca del primer pacto que Dios estableció con Israel. Cuando dice en el versículo 1, tenía, empero también el primer pacto, reglamentos de culto y de santuario mundano. Porque el tabernáculo fue hecho el primero, en el que estaba la lámpara, la mesa de propiciación, el lugar donde se ofrecían los sacrificios, estaba el velo, tras el velo estaba el Santísimo, y allí estaba el arca del pacto, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley. Es decir, que existía un orden establecido allí en el tabernáculo, cuando habla del primer pacto que Dios hizo con Israel, donde se ofrecían presentes y sacrificios constantemente. Y cuando vemos del versículo 7 en adelante, donde dice que detrás del segundo velo solo el pontífice una vez al año podía entrar, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando a entender esto el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que estuviera de pie el primer tabernáculo. Mientras estaba vigente el primer pacto de sangre, no podía levantarse otro nuevo pacto. Dice el versículo 11 que todo lo que contenía el tabernáculo era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios, escuchen ustedes, que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, que consistía en viandas, en bebidas, en diversos lavamientos, en ordenanzas acerca de la carne, impuestos, escuchen, hasta el tiempo de la corrección. Es decir, cuando se es abolido el sacerdocio y las leyes ceremoniales, Dios hace una corrección y establece algo mejor y superior. Por ejemplo, versículo 11, aquí es donde comienza la corrección. Y es donde comienza a establecerse este nuevo pacto en el cual nosotros estamos realmente siendo bendecidos, en el que nosotros estamos siendo de alguna manera exaltados, preparados para poder entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, no es un tabernáculo que se levantó como el que se levantó en el desierto, y que cada vez que ellos
tenían que ofrecer presentes y sacrificios, primero tenían que armar el tabernáculo, armar la tiendita, poner todas las cosas en su lugar para poder comenzar a tener presentes y sacrificios. ¿Por qué? Porque estando ya presente Cristo, se acabó la sombra y llegó lo real. Llegó el real, llegó lo verdadero, lo que nosotros estábamos esperando. Pero Dios lo hizo a través de estos pactos de sangre que estableció lo que nosotros ahora conocemos, lo que nosotros ahora entendemos por la palabra de Dios. Entonces, el primer pacto consistía en todas esas ordenanzas. Pero estando ya presente Cristo por el más amplio y más perfecto tabernáculo, vemos que en el versículo nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Y si Cristo obtuvo eterna redención, ya no hay necesidad de sacerdocio ni de leyes ceremoniales. Por favor, alguien dígale a Roma que anda por los suelos, que no entiende ni papa, ni siquiera lo que es el sacerdocio. Alguien díganles, por favor, que necesitan entender estas verdades establecidas en la Biblia para que vean el engaño y la mentira. Número uno, no deberían de ser sino solamente levitas. Número dos, cuando Cristo vino y se ofreció en la cruz del Calvario, ya no hay necesidad de sacerdotes. Ya no. Si vamos a establecer un sacerdocio, eso quiere decir que el sacrificio de Cristo fue inútil. Es lo que están diciendo, que es un sacrificio inútil, que no sirvió para nada. Vamos a establecer un sacerdocio nosotros para poder hacer lo que Cristo no pudo hacer. No me digas. ¿De dónde sacaste eso? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, versículo 3, y la ceniza rociada a los inmundos santifica para la purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Gracias por la sangre de Jesucristo. Así que es mediador de un nuevo testamento, porque cuando se interviene la muerte del testador, entonces es cuando realmente el testamento es válido. Y Cristo murió, firmó su nuevo pacto, estableció este nuevo pacto, y con su muerte y resurrección nos da a nosotros también la autoridad para recibir esa herencia maravillosa y excelente de la cual hasta hoy nosotros estamos disfrutando. Nuestra salvación, porque nuestra salvación es una experiencia maravillosa, excelente, inolvidable, algo inolvidable para nosotros. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa mañana. Gracias Dios. Del versículo 24 vamos a leer estos últimos versículos de este capítulo 9, que está excelente, capítulo 9 del libro de los Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo,
como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, para el deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. Por su sacrificio. Y de la manera que está establecido los hombres, que mueren una vez, después el juicio. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez, para agotar los pecados de muchos. Es decir, que la sangre perfecta de Cristo logró quitar el pecado del mundo, tal y como lo presenta Juan el Bautista en el capítulo 1. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando este Cordero sea ofrecido por el pecado del mundo, va inmediatamente a quedar abolido el sacerdocio y las leyes ceremoniales. No más. ¿Por qué? Porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús hizo el trabajo que no pudieron hacer los presentes y los sacrificios del pasado en el primer pacto. En el primer pacto de sangre no existía la limpieza del pecado de la conciencia, solamente era limpieza en la carne, pero no entraba al espíritu. No había el nuevo nacimiento. No podía penetrar a nuestra alma y a nuestro espíritu, sino que todo era limpieza de la carne, limpieza de la carne. Pero Cristo penetró hasta nuestra conciencia, hasta lo más profundo de nuestras vidas. Hasta allá entró Jesús. Capítulo 7 de los Hebreos, versículo 23, para terminar. Porque yo sé que ustedes poco a poco van a ir comprendiendo más profundamente estos pactos de sangre. Versículo 23, y los otros cierto fueron muchos sacerdotes. ¿Por qué? Porque morían y tenían que ser reemplazados. No podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no se muda, por el cual puede también salvar eternamente a los que se allegan a Dios, pero subrayen ustedes, viviendo siempre para interceder por ellos. Es un sacerdote que no muere y que no necesita ser reemplazado. Wow, esto es interesante. Qué preciosa es la Biblia. Es decir, que Él está viviendo siempre, intercediendo por nosotros. Siempre, siempre, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier día, cuando tú quieras, puedes tener comunión con Él. Bendito su nombre en esta preciosa tarde. Déselo con todas sus fuerzas, porque Él se lo merece. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque el primer pacto o la ley de los sacrificios, versículo 28, constituye sacerdotes a hombres flacos, mas por la palabra del juramento después de la ley, cuando ya todo fue abolido, se constituye al Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. Tenemos la mejor y más gloriosa
seguridad en nuestras vidas. Así que, versículo 10:1, la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Vean ustedes, pero ya presente Cristo, ya estamos en lo real, en lo auténtico, en lo verdadero, en lo que no perece. Versículo 10, capítulo 10 de los Hebreos. En la cual voluntad nosotros somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, que derramó su sangre hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario, hecha solo una sola vez. Ya no se necesitan las manos mágicas del cura para sacrificar a Jesucristo. Eso es magia, eso es brujería, no tiene nada que ver con la Biblia. Así que todo sacerdote se presentaba cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa tarde. Y le damos gracias por esto y los espero la próxima semana, el próximo jueves, para continuar con nuestra enseñanza. Dios les bendiga. Y le damos gracias a Dios por este día precioso que nos ha regalado. Pónganse de pie.